7 modos de guisado se guisa la berenjena. La primera que la guisa es la baba de Elena. Ella hace bocadicos y la mete en una cena. Esa comida la llaman la comida berenjena. La segunda que la guisa es la mujer de llamas, la cavaca por adentro y la hinchi de aroma. Esa comida la llaman la comida la dolma. Esa comida la llaman la comida la dolma. A mi tío Chara sí que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho y bien a él le vino. Tercera que la guisa es la prima sterdicciotti, la cavaca por adentro y la inci de arroz moti. Esa comida la llaman la comida la almondroti. Esa comida la llaman la comida la almondroti. La alburnía saboría en color y en color. Venaremos una cena, nos gozaremos los dos. Antes que venga algo sano y mosquite el asado. Antes que venga algo sano y mosquite el asado. A mi tío Chera sí que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho y bien a él le vino. A mi tío Chera sí que le agrada beber vino. Con el vino, 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 mucho y bien a él le vino. En las mesas de las fiestas siempre brilla el candrajo. Venaremos pastelicos, ellos brillan en los platos, esperando a ser servidos con los huevos caminados. Esperando a ser servidos con los huevos caminados. Bienvenidos a nuestro programa. El martes 25 de junio de 2019, en el Centro Cultural Sefarad Israel en Madrid, tuvo lugar la charla Sefaradíes con nombre y apellidos, a cargo de don Isaac Ben Abraham, coordinador del Centro de Documentación y Estudios Moisés de León. Les invitamos a escuchar la grabación. Que acuden a las bibliotecas en busca de datos genealógicos. La existencia con que diariamente nos solicitan resoluciones de temas heráldicos de interés particular es un hecho sobradamente conocido por los bibliotecarios. El 90% de usuarios que acuden a una biblioteca en busca de estos datos no es especialista y tan solo acude a la misma una vez en la vida, obsesionado con los orígenes de su apellido. Todos los que de alguna forma nos dedicamos o tenemos conexión con la historia y la cultura sefardí, en muchas ocasiones hemos recibido preguntas o solicitudes de personas que, como portadoras de apellido, de un apellido determinado, querían saber si por el mismo se podía determinar si eran o no descendientes de judíos, es decir, si eran sefardíes. Y casi siempre se han quedado desilusionados con la respuesta de que el apellido no demuestra absolutamente nada, no demuestra la condición de judío, como tampoco la condición de cirujano, de periodista o de barrendero. El apellido solo significa, según la Real Academia de la Lengua, el nombre de familia con el que se distinguen las personas. Suele ser el nombre que sigue al nombre de pila de la persona y que se transmite de padres e hijos. En general, el primer apellido de una persona corresponde al apellido del padre y el segundo al de la madre. Igualmente, cuando hablamos de España, ya por ejemplo, si hablamos de Portugal es justo al revés. Si hablamos de Estados Unidos, solamente es uno. Hay muchas situaciones que hacen muy difícil determinar por el apellido
el origen de la familia o de la persona. Igualmente y en general podemos distinguir varios orígenes para los apellidos. Uno es el origen antroponímico, que son los que derivan del nombre de pila con la adición de algún sufijo, como por ejemplo Rodríguez de Rodrigo, Martínez de Martín, muchos que todos conocemos. El segundo es el origen de un oficio familiar. Son los que se han dado en la Edad Media, sobre todo en Europa, ya que los oficios eran hereditarios entre la familia y facilitaba la identificación de cada familia por el oficio que ejercían, como por ejemplo herrero, calderón, vaquero, tejedor. El tercero es origen de una característica física por el color del cabello o de otra característica notoria como rubio, calvo, bermejo, pardo. Luego está el origen toponímico, asociado a gentilicios que designan el origen de una determinada familia en un sitio, es decir, Ávila, Toledano, Sevilla, Zamora. Estas categorías no se agotan con lo que hemos dicho hasta ahora, pero sí es verdad que la mayoría de apellidos pertenecen a alguna de esas categorías. Con relación a los apellidos utilizados por los sefardíes, es importante conocer que pese a la gran cantidad de judíos que vivieron 15 siglos en la península ibérica, los apellidos de inequívoco origen judío son muy raros. Es un mito muy extendido, sobre todo en España y en Hispanoamérica, que existen apellidos sefardíes concretos. Más bien, por obvia presión social y para rehuir toda persecución, los judíos, y de forma importante los judeoconversos o criptojudíos, fueron asumiendo apellidos de todo tipo para disimular su origen y han preferido los de menor identificación judía, lo que hace necesario en muchas ocasiones un estudio documental muy meticuloso. Una de las profesiones más rentables que había en el siglo XVI en España era la de falsificador de documentos. Todos los judeoconversos querían un apellido que no les identificara, cambiaban de profesión y cambiaban lugar de residencia. Y luego ya hablaremos, entre ellos está Cervantes. Es por lo tanto, en palabras del genealogista Manuel Trujillo Vergés, en un artículo que publicó el 6 de marzo de 2009, titulado Mitos genealógicos, los apellidos judíos, dice lo siguiente, y creo que eso clarifica mucho lo que he venido diciendo hasta ahora. Para algunos son apellidos de origen judío todos los apellidos de tipo toponímico o gentilicio, para otros los de tipo patronímico, para otros los que se refieren a un oficio, para otros lo que comportan un nombre de santo o una advocación mariana, y para otros los relativos a plantas e incluso a colores. Vamos, que según estas leyendas urbanas, evidentemente todas ellas falsas, son de origen judío prácticamente todos y cada uno de los apellidos españoles, ya que si nos fijamos hemos enumerado todo tipo de apellidos que existen. Es por lo tanto muy difícil asegurar una atribución exclusiva o tan siquiera relativa de un apellido con personas de una determinada religión, como muy bien expresaba don Julio Caro Baroja en su obra Los judíos en la España moderna, al tratar precisamente del tradicionalismo de los sefardíes, tanto en sus actividades lingüísticas como al ejercer oficios y profesiones. Afirma que aparte de conservar con celo apellidos desaparecidos hace mucho en España, o que por el contrario les son muy comunes a cristianos viejos, de los que aquí se puedan vivir, dice que en esto de los apellidos el terreno es muy resbaladizo, y lo dice Caro Baroja, y en el que muchos pueden dejarse llevar por la pasión fácilmente. Es decir, vamos a no apasionarnos y a buscar con pasión el origen de los apellidos. Antes le he dicho que realmente apellidos sefardíes básicamente no existen, pero cuando digo básicamente no quiere decir que no existan. Yo les voy a explicar ahora, o les voy a detallar unos que sí son sefardíes, son judíos. Abad. El apellido Abad, una cosa es lo que yo les diga a través de investigaciones y a través de otros investigadores en los que me baso, y otro lo que digan diccionarios pues importantísimos y que buscan
una solución o una respuesta técnica que no siempre corresponde con la realidad, dado que todo lo que tiene que ver con lo judío en España se ha ocultado durante 500 años. Pero ya es hora que levantemos la alfombra y empecemos a ver lo que es verdad o no. Abad deriva de Ab, palabra judía para designar al Padre, y se usa también con relación a Dios, Abba, y también es el acrónimo o abreviatura de Ad Bet Din, que es el responsable o rabino que preside el tribunal religioso. De Abad derivan muchísimos apellidos: Abaens, Abadía, Abadí, Abadías, Abato, hay muchísimos. Otro que es curioso es Arias. Arias deriva de la esposa de Uría, el general, del nombre de Uría, que era el marido de Betsabé, el general al cual el rey David se enamoró, mandó a Betsabé a la primera línea de frente, que se diría hoy, y se quedó con la mujer de la que se había enamorado. Arias deriva de ahí. Verdugo, con B de Barcelona, no con V de Valencia. Es el apellido todavía usado en algunos sitios en España y en algunas familias judías, con el significado de brote o retoño, y era la traducción del nombre hebreo Zemá, y que se daba a algunos recién nacidos varones, sobre todo cuando el nacimiento se producía después del fallecimiento de un hermano varón, porque querían que renovara el árbol, la rama, diera otro fruto. Buen día. Buen día es la traducción de Yom Tov, del buen día judío. Si se fijan ahora y hacen un poco de repaso de los saludos en español, en castellano, normalmente la gente no dice buen día, dice buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buen día hay muy poquita gente que lo diga. Buen día es un apellido sefardí. Hay otro apellido que es muy curioso, que es Chayo, y todos empiezan ahora a recordar o visualizar a un personaje que circula por las pantallas de televisión en algunos programas curiosos. Chayo como apellido deriva de Yesiao, en español sería Isaías, profeta cuyo ministerio tuvo lugar en el reino de Judá durante las monarquías de Uzías, Jotán, Acab, Ezequías y Manasés, y que se forma a través de diminutivo o palabras cariñosas como son Sayao o Sayo, de ahí viene Chayo. Achuel, los judíos de aquí todos conocen a la familia Achuel, no viene de Marruecos, el nombre Achuel viene de España, deriva de Achuelo, que es una estación de baños sulfurosos en la provincia de Granada, a 56 kilómetros al norte de la capital, y hay varias localizaciones geográficas en Andalucía que derivan también de la palabra Achuelo. Es la huerta del Achuelo, el camino de Achuelo, mina de Achuelo, torre de Achuelo, arroyo Achuelo, y también una localidad que es Azuel en la provincia de Córdoba. Todo eso, Achuel, viene de ahí. Macías, no les tengo que explicar porque viene de la palabra Masías, que es el Mesías en hebreo. Malcá, este es un apellido que a mí me gusta personalmente. Es muy curioso y me van a permitir que les diga técnicamente por qué. Es un apellido que pertenece al fenómeno lingüístico conocido como homofonía, y que consiste en que dos palabras de campos semánticos diferentes coinciden en la forma externa, es decir, que dos palabras de distinta significación u origen diferente suenan de igual modo e incluso se escriben igual. Y lo explico. Malcá, cuando se utiliza como nombre, y entre los sefardíes, entre las familias sefardíes es bastante común, significa reina. Viene de Melech, que significa rey. Pero cuando se utiliza como apellido, significa o designa procedencia de Málaga. Málaga, los que han leído un poquito de historia, recordarán que
los filisteos le llamaban Malcá a Málaga. Entonces, cuando es nombre es reina y cuando es apellido es de Málaga. Montiel. Montiel es el monte del Señor, el monte de Dios. Mont-El. Obediente. Obediente es un apellido que tiene dos posibles orígenes. Uno de ellos es el enmascaramiento o ocultamiento del apellido Abudiente después de la expulsión de 1492, y que se puede encontrar fundamentalmente entre los sefardíes que pudieron llegar a Ámsterdam en Holanda. Y también puede ser un adjetivo que forma parte de los atributos físicos o morales utilizados por judeoconversos o criptojudíos como amador, calvo, caro, franco, hermoso, delgado, rubio, pinto, amado, rojas. Es de la misma familia. Ortiz es otro apellido que significa luz de la tierra. Or y Eretz se contrae y forma la palabra Ortiz. Or, luz, y Eretz, tierra. Santos es un apellido muy antiguo y frecuente en España, utilizado por judíos ya antes de la expulsión de 1492, y procede del hebreo Shem Tov, que es hombre bueno. Apellidos compuestos y derivados de santos hay muchos. Alves de Santos, Ramos dos Santos, Ribeiro de Santos, Santos Silva, Santos Tiago, Villarreal Santos. Se ha utilizado mucho como compuesto. Luego hay uno que está utilizado por judíos sefardíes y que cuando yo lo encontré me llamó muchísimo la atención, porque es Thatcher. Thatcher. Vamos a ver, quisiera aclarar que Margaret Thatcher no fue sefardí, no. Thatcher, como muchas de las evoluciones de los apellidos judíos o sefardíes, es un error gráfico a la hora de transcribir el nombre Asher. Se va transformando y termina siendo Thatcher, pero no tiene nada que ver con la señora Thatcher. No es la dama de hierro. En España es asumido como histórico el uso de dos apellidos, como decíamos al principio, uno del padre y otro de la madre. Realmente esto es muy reciente, aunque tengamos ejemplos de hace tiempo, de hace varios siglos. El que sea así empezó con un manual de las cartas postales, es decir, de correos, en el año 1833. Se les decía a los carteros que a la gente dijera que pusiera dos apellidos para poder identificarle. Y hasta el Código Civil de 1889 no se contempla el derecho al uso de apellido paterno y materno. Y es una Real Orden de 1903 en la que exhorta a los funcionarios del registro civil a que inscriban a los hijos con los dos apellidos. Es decir, hasta el siglo XX, hasta principios del siglo XX, no es jurídicamente, no es imposición el que se usen los dos apellidos. En la época medieval había de todo. Había gente que se llamaba de una forma, sus hijos se llamaban de otra, y entre hermanos también utilizaban apellidos distintos. Esto dio mucho que hablar, y mucho que hacer, hasta tal punto que en 1681 el virrey de Perú se quejaba de que muchos extranjeros excluidos del derecho a inmigrar y comerciar en el Nuevo Mundo cambiaban sus nombres y apellidos con el fin de esconder su verdadera identidad y pretender ser naturales de los reinos de España, y resultaba difícil identificarlo. El consulado de Lima opinaba de la misma forma. En 1761 sus oficiales apuntaban que en América los extranjeros se dividían entre franceses expresos, franceses simulados, ingleses expresos, ingleses simulados en irlandeses, portugueses y portugueses simulados en gallegos. Es decir, todo el mundo simulado, no quedaban más. Pero sí es verdad que era un auténtico problema el tema de los apellidos. Les podría seguir hablando más técnicamente, pero le voy a dar la segunda parte que les decía, explicarles quién es Moisés de León o el Centro de Documentación, y luego pasamos a las preguntas, que de ahí podremos ampliar más.
Para eso ya no necesito apuntes porque me lo conozco muy bien. El Centro de Documentación en Moisés de León nació como idea en el año 1992, al celebrar el 500 aniversario de la expulsión. En mi familia comentamos un montón el tema de la expulsión y llegamos a la conclusión de que, aunque fuera de forma familiar, teníamos que dedicarnos a investigar un poquito y no hacer posible lo que algunos consideran la segunda muerte. La primera muerte siempre causa un gran dolor, un dolor en el alma, en el corazón, que se lleva toda la vida. Pero la segunda muerte es la peor. La segunda muerte es aquella muerte en la que esa persona que ha vivido, que ha luchado, que ha trabajado, que ha casado, que ha tenido hijos, desaparece. Ya nadie más habla de ella. Es como si no hubiera existido. Esa muerte es la que nosotros queríamos evitar, sobre todo con los sefardíes. Y ahí nos pusimos a trabajar hasta que creamos el Centro de Documentación como una entidad jurídica y nos dedicamos a la investigación sefardí en general. ¿Qué ocurrió? Que cuando salió la ley de nacionalidad sefardí, un abogado judío de aquí de Madrid me llama y me dice: Isaac, ¿me tienes que ayudar? Digo, ¿tú dirás en qué? Y dice: me tienes que hacer informes. Tú tienes muchísima información, me tienes que hacer informes. Pues nunca habíamos pensado en dedicarnos a hacer informes. Esta semana, entre lo que queda de semana, mañana, pasado y el viernes, pasaremos de los 4.000 informes hechos ya por el Centro de Documentación y Estudios. Tenemos una base de datos con 74.000 apellidos utilizados por sefardíes, que todos ellos tienen como mínimo 2 referencias documentales. Si no, no entran en nuestra base de datos. Y tenemos una pequeña biblioteca con unos 1.700 libros de historia sefardí. Me han dicho que pasaba, pero no sé si pasa. Ahí. Sefarad es la península ibérica. Tendemos siempre a identificar a Sefarad con España. No, es de España y Portugal. Y además es de justicia que lo hagamos así constar siempre. Aunque la tendencia es eso, es Sefarad, todo el mundo dice España y ya está. Las expulsiones, siempre hablamos de 1492. No, la primera expulsión de España se dio ya con Sisebuto, rey visigodo, en el año 616. Ha habido muchas expulsiones. Y los judíos que vivieron en España, de España se fueron a Portugal, de España se fueron al norte de África, del norte de África volvieron a España, de España se fueron a Italia, volvieron a España, se fueron a Francia, vinieron judíos franceses a España. Los sefardíes, un revolutum. Es de muchos sitios y muchas diferencias, aunque sí es verdad que luego existe una cultura sefardí, una forma de rezar, una forma de comer, sobre todo los postres que me encantan. Hay una señora ahí que hace unos postres maravillosos y a mí me encantan de verdad. Cuando se produce la mayor expulsión, la de 1492, las familias sefardíes se van a donde pueden. Los que no se quedan como judeoconversos salen lo que es la raya de Portugal, no sé si me han dicho ahí, no sé, bueno, en la frontera de España con Portugal pasan una gran mayoría, porque piensan que esto será una cosa transitoria y que luego se revocará y podrán volver. Desde Navarra y desde el norte se pasan fundamentalmente a Francia, aunque de Lisboa directamente algunos ya pasan hacia Ámsterdam, que luego terminan muchos de ellos en Hamburgo. Por el sur, lo más fácil era embarcarse en Cádiz y llegar a lo que ahora es Marruecos. De Cartagena se fueron fundamentalmente a Orán, y de la zona de Valencia y Barcelona se fueron a Italia, y algunos pasaron hasta llegar a lo que en aquel momento era el Imperio Otomano. En Italia muchos judíos españoles tuvieron problemas porque los judíos que vivían en Italia
tenían miedo a la competencia y no querían que estuvieran. Incluso en Roma estuvieron viviendo fuera de las murallas durante un año en tiendas de campaña. Es decir, lo que ahora hablamos de refugiados había que ver en aquella época lo que fue. Los que se fueron al Imperio Otomano en general, ahí tenemos un problema de interpretación actual. Cuando hablamos de historia siempre tenemos que intentar situarnos en el momento histórico del que estamos hablando. Los que se fueron al Imperio Otomano se encontraron con un imperio que no tiene nada que ver con lo que hoy es Turquía. Hoy Turquía es alrededor de un 10% de lo que fue el Imperio Otomano. Turquía por el norte llegaba hasta lo que ahora es la República Checa, por el este llegaba hasta Crimea y por el sur pues tenía todo lo que era lo que se conocía como Palestina, que a mí no me gusta el nombre, yo prefiero decir Eretz Israel, tierra de Israel. Llegaba, aparte de Arabia Saudí, llegaba hasta Irak y por el norte de África llegaba casi hasta Túnez. Argelia y una parte de Túnez era también del Imperio Otomano. El Imperio Otomano, fíjense, ahí está bien dibujado lo que llegó a ser en su máximo esplendor y nos encontramos con países que ahora forman parte geográfica de lo que entonces era el Imperio Otomano: Túnez, Argelia, Libia, Egipto, Arabia Saudí, Israel, Jordania, Irak, Líbano. Es decir, increíble. Cuando ahora hacemos el tema de los apellidos sefardíes en los informes motivados de acuerdo a la legislación para la solicitud de nacionalidad española, nos encontramos fundamentalmente con un problema muy grave en la zona que es de Rumanía y Bulgaria. ¿Por qué? Porque no todos los sefardíes cuando se fueron de España utilizaban apellidos. Algunos eran Isaac, hijo de Abraham, Jacob, hijo de Israel, utilizaban el nombre. Y en el territorio que es Rumanía, Bulgaria, incluso Ucrania y parte de Crimea, no había los apellidos en ese momento. Y ahí vivieron muchos años y siglos familias sefardíes sin utilizar apellidos, hasta que en Centroeuropa, en el Imperio Austrohúngaro, a finales del siglo XVIII, se decide que todas las personas tienen que tener nombre y apellidos para poder recaudar impuestos. Si no, es un disparate y no se puede hacer. Entonces siempre el tema económico es el que diferencia las épocas en las que se podía vivir sin apellido y a partir de eso obligatorio. ¿Qué apellidos adoptan los sefardíes que vivían en esos territorios, sobre todo en Centro Europa? Pues los que pueden, o los que les dejan. Si tiene dinero, el que puede comprar. Si se encuentra que vive en Bulgaria y pues puede ser, no sé, un apellido bonito, pues compra el apellido bonito. Si no tiene dinero, el apellido que le den. ¿Que ese apellido ahora es sefardí? Pues es sefardí porque lo han utilizado los sefardíes. Pero es que apellidos sefardíes hemos visto que hay 8 o 10. No hay más. Entonces ahora es problemático el que, primero el explicarlo en un informe y después que las autoridades sepan interpretar ese informe, que todavía es peor eso. Y luego tenemos cuando los apellidos se pronuncian en idiomas distintos de los que han sido creados o escritos y se transcriben por alguien que no sabe transcribir, no sabe escuchar el sonido que le están diciendo. Hay cosas muy curiosas. Hay, por ejemplo, en México actualmente vive un señor que se llama Benjamín. Ustedes preguntarán, ¿por dónde va a salir ahora? Pues fíjese, el funcionario mexicano que transcribió cuando esa persona entró desde Grecia a México, no se le ocurrió otra cosa que transcribir Benjamón. Le puedo asegurar que he hablado con ellos y la familia no habla nunca del abuelo Benjamín, porque tenía que hablar del abuelo Benjamón, y siendo judíos no se come jamón, ¿no? Sería un disparate hablar de ello. Pero hay muchísimos. Hay personas que una simple letra se la cambian, la ignoran, se la añaden
es tremendo lo que existe en ese sentido. Por ejemplo, en este acta es un acta oficial de nacimiento de México. Y en México, yo he puesto de México porque son castellanos, es el idioma español. Pues transcriben las cosas que, dice, igual no tiene importancia. Sí tiene importancia porque a la hora de demostrar la filiación, los apellidos tienen que coincidir. Si no coinciden, tenemos que explicar por qué. Y se transcriben de formas totalmente diferentes. Fortuna, que es un nombre muy común entre mujeres sefardíes, pues termina siendo Fortina. Y cuando pasen 2 o 3 generaciones, quien lea Fortina pensará, ¿de dónde viene ese Fortina? Pues viene de un nombre tan común como Fortuna. Mizrahi. Bueno, Mizrahi, yo he visto escrito Mizrahi. Mizrahi. O Mizrahi. No le pregunto, dice que... Sí, puede ser. Hay muchas formas de escribirlo. Pero yo lo he visto en un documento oficial escrito miserable. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Es así? Mire, Benjamín es un acta, es Benjamón. Y pongo que no es broma. Es para que nos demos cuenta de la evolución de los apellidos. Esa es una de las páginas que nosotros utilizamos como archivo a la hora de trabajar en los informes. Cada uno de los nombres o de los apellidos a continuación tiene un número, y es el número que corresponde con el libro en el que viene explicado que ese apellido ha sido utilizado por sefardíes. Es un trabajo para hacerlo con 74.000 y ha sido muy, muy difícil, sigue siéndolo. Todavía hoy día nos siguen pidiendo apellidos que no teníamos, y el que no figura, si me permiten un segundo, antes de que pasemos a las preguntas les va a gustar. Es un apellido que hemos hecho el informe esta semana pasada. Es Tocatli. De deletreo, T de Toledo, O de Oviedo, C de Cáceres, A de Ávila, T de Toledo, L de León, I de India. Tocatli. Yo les tengo que asegurar que no había oído nunca ese apellido como sefardí. Pero el despacho de abogados para el que trabajamos, uno de ellos, nos dice, Isaac, sefardí. ¿Nos han dicho que es sefardí? Averigua. Bueno, pues nos pusimos a trabajar y de pronto, cuando llevaba unas 2 o 3 horas dándole vueltas a todos los libros y no encontraba nada por ningún lado, yo que tengo prohibido por el médico cantar, por los daños colaterales que puedo hacer, me acordé de una canción que creo que todos ustedes han oído, que es Los guisados de las berenjenas. ¿Se acuerdan ustedes de esta canción? Es una canción sefardí en la que explica cómo se guisan las berenjenas, distintas formas, y está en el cancionero de Baena. Es un cancionero de la Edad Media que recoge distintas canciones que en aquel momento había en España. En el cancionero de Baena se recoge los guisados de las berenjenas, y la letra o verso en el que se cuenta la forma 25ª de cocinar las berenjenas, les leo textualmente. La de 25 las hacía el Kayachi Moraká, hijo de Mahmud Agassi, el que vende el sacar, enfiladas y secadas como hacen en Tocar. ¿Le suena ya lo del apellido Tocar? Las guardaba para el invierno de todo modo de cat. Tocar. Dije, ya está. Eso de Tocar me suena. Vamos a ver qué es Tocar. Tocar es un pueblo que ahora actualmente es territorio turco en la provincia de Anatolia, y tiene su nombre del río Tocar que pasa por ese pueblo. Bueno, pues había judíos sefardíes que antes de la expulsión habían ido a Anatolia, se habían quedado en Tocar, cogieron el apellido del pueblo donde habían vivido, volvieron a España con el apellido Tocar, y ahí los tenemos en el guisado de las berenjenas. Tocadle. Eso es una muestra de dónde vienen los apellidos, cómo se forman y cómo trabajamos nosotros con mucho esfuerzo.
creo que con eso queda explicado un poco lo que es el centro de documentación en este momento, porque el centro de documentación, cuando termine lo de los apellidos, seguirá trabajando y ampliando. Hay por ahí una persona que dedica al turismo, con la que parece que vamos a colaborar un poquito, haciendo turismo sobre todo para judíos, no quiero mirar a nadie, y también algo de coser por ahí que nos han pedido que vayamos haciendo. Por cierto, Alejandra, en el centro de documentación no nos dedicamos solamente al tema de apellidos, esto es la actualidad. Pero ya que has venido, cuando me has dicho que ibas a venir, yo he dicho, tengo que mirar algo para Alejandra. Hoy es día 25 de abril. Perdón, de junio. En junio falleció un rey castellano de que tenía como asesor al cabalista Abulafia Todros. Abulafia es un apellido con mucha raigambre entre los judíos españoles. Solamente quería decírtelo para que lo tuvieras en cuenta. Sé que te gustó el cuadro, pero eso era importante. Siempre andamos buscando fechas, nombres, todo eso. Y eso es lo que subimos a la página del señalador que han encontrado en la silla. Pone el nombre del centro de documentación y la página nuestra. En esa página tienen 24.000 páginas de texto en el que viene todo lo que nosotros vamos haciendo y vamos subiendo ahí. Y creo que ya empieza a ser hora de que ustedes pregunten, pero no me hagan preguntas muy difíciles, que sean sencillitas de responder. Preguntamos sobre nuestros apellidos. Salfati. Significa francés. Hay muchas formas de escribirlo. Salfati. Hay muchas formas de escribirlo, creo que tiene unas 25 o 30 formas distintas de escribirlo. No es el que más. Hay apellidos que tienen más de 70 formas diferentes, grafías de ir escribiendo. Significa francés y normalmente se refiere a aquellos franceses que, expulsados por los reyes de Francia, cada vez que querían dinero, expulsaban a los judíos y a los 2 o 3 años les decían: podéis volver, que no os vamos a hacer nada. Pero ya se habían quedado con todos los bienes y tenían que volver de cero. ¿Qué ocurre? Que esos judíos franceses llegaban a España, sobre todo entraban por el Reino de Navarra o se iban a Italia. Los que llegaban por el Reino de Navarra, algunos conservaban Salfati, que en hebreo significa el francés, o cogían el apellido Franco. El apellido Franco tiene 2 significados. Uno, procedente de Francia, y lo encontramos sobre todo en las primeras expulsiones francesas en el Reino de Navarra, y el otro, que está libre de impuestos. Cuando los reyes querían repoblar en una conquista militar, querían repoblar territorio, pues daban franquicias de impuestos, y entonces los francos eran los que iban, eran francos, no pagaban impuestos, y sobre todo eran judíos, porque lo que querían al no pagar impuestos, tener más posibilidades para ganar dinero, porque siempre tenían el problema de que se les prohibiera el ejercicio de profesiones determinadas. Cuando dicen, por ejemplo, de que los judíos eran usureros, que es lo que dicen los textos en las escuelas o en los colegios españoles, la usura en la Edad Media significaba interés, no tenía el significado que le damos hoy. De hecho, después de la expulsión de España, se produce la expulsión del Reino de Nápoles, que también pertenecía a la Corona de Aragón, es decir, a la Corona de Castilla, los reyes católicos. Y lo primero que hace el virrey de Nápoles, al día siguiente de la expulsión de los judíos, es subir el importe de los intereses de los préstamos. Es decir, los judíos no podían poner interés al préstamo. Solamente podían poner el interés que quería el rey. Ellos no podían. Solamente vivían de lo que el rey les permitía. No les dejaba ser agricultores, tenían que ser médicos. No les dejaba ser médicos, tenían que ser prestamistas. No les dejaba ser prestamistas, tenían que dedicarse a la industria del cuero. Ahí estaban siempre. Entonces, pero entonces, si es de origen francés, ¿no se paga?
Sí, ha sido utilizado por sefardíes históricamente durante generaciones y generaciones y generaciones. La mayoría de serfadis que existen hoy día de francés tienen un poquito, de español tienen mucho. En Francia hay muchos. Sí, en Francia hay mucho, cada vez menos, como en todos los territorios. Exacto. Que mira, hay, Sí, verdad. le quiero mostrar que en Plasencia hay unas placas con el apellido Sarfati. Sí. Yo viví en Plasencia 2 años, ¿sabes? Te lo digo. Yo quería saber el apellido de Espinosa. Vamos a ver. Espinosa, tal cual. Fundamentalmente tenemos que pensar que existen apellidos utilizados por judíos, no apellidos judíos. Entonces Espinosa sí es uno de los apellidos que se ha utilizado por judíos, pero no es un apellido judío. Aunque hay veces que a través de ese apellido podemos buscar por qué lo utilizaron los judíos, de dónde procede el apellido o dónde ha tenido la raíz del apellido, y buscamos por qué los judíos lo cogieron. Pues a veces era porque se lo ponían. Pues, no sé, no es el caso, pero permítame hacer un ejemplo. Pues me caes mal, tienes muchas espinas, no me gustas, eres espinoso, y terminaban siendo espinosos. Es decir, la historia del apellido es como las piedras para un arqueólogo. Te va por la calle, ve una piedra y lo que procura es no caerse. Pero viene un arqueólogo, saca la piedra y ve una incisión, y dice esto es por esto, la mira a ver por qué, cuándo ha estado aquí. Esto es lo que nos dedicamos. Yo en este momento, a mí me gusta decir que soy sefardí. Porque me gusta. ¿Qué quieren que te diga? Tengo ese gusto, igual es de mal gusto, pero lo tengo. Pero yo he oído decir a gente que sabe más que yo que los que nos dedicamos de alguna forma a la historia lo que somos es arqueólogos de la letra. En este caso sería arqueólogos del apellido. Hay que buscar a ver dónde nace ese apellido, por qué se utiliza y cuándo lo empiezan a utilizar los judíos. Más que los judíos, los criptojudíos, los judeoconversos. Que en eso también hay una aclaración. Cuando la Inquisición perseguía, no perseguía a los judíos, perseguía a los judeoconversos. Y perseguía, de ahí viene una palabra que a mí me gusta, aunque a la mayor parte de la gente le suena mal. Es porque uno se va enamorando de cosas por la vida. Y es la palabra o el término marrano. Todo el mundo dice marrano, cochino, cerdo. No tiene absolutamente nada que ver. Marrano viene del castellano antiguo, como muchas palabras que no se utilizan hoy día, de un verbo que era marrar. Y el verbo marrar significa apartarse de la norma. Entonces los judeoconversos eran marranos porque se apartaban de la norma. Cuando iban a la iglesia, pues igual no se arrodillaban. Cuando tenían que rezar la oración, hacían así, pero no rezaban. Se apartaban de la norma, eran marranos. Pero no tiene nada que ver con cerdo, ¿eh? Marrano es un término que se ha denigrado, que se sigue haciendo, pero que no tiene absolutamente nada que ver. Son esas historias, esos bulos que corren, pero que no tienen ninguna lógica ni ningún sentido. Contreras. Un momento, por favor. Ah, perdón. Es que no lo he visto. Como estoy aquí delante, pues ahora cuando tendrá que... Usted mencionó mi apellido en el grupo de los sefardíes, o quizás no exactamente, sino derivado de uno de los apellidos. El apellido es Rojas. ¿El apellido? Rojas. Rojas. Sí, Rojas es lo mismo. No es un apellido judío, como no lo son casi ninguno, pero sí es un apellido utilizado por judíos. Y tenemos ahí al escritor Rojas de Talavera de la Arena, que fue alcalde de su pueblo, que escribió La Celestina y es un cabeza pensante del siglo de oro de la literatura española, como casi todos los que hubo en ese momento. Y por ejemplo, me da pie ahora y, como dice, le agradezco que me haga la pregunta porque yo la voy a llevar al Quijote. Hay un apellido del que yo también estoy enamorado de muchos apellidos. Hemos hecho ya apellidos distintos 956. De los 4.000 informes que hemos hecho, entre todos ellos hay 956 apellidos diferentes.
Uno de ellos es Trochman, Trochman, polaco, ¿no? alemán, Alemán, vamos, centroeuropeo, ¿no? lituano, ruso, no, español. ¿Por qué? Ahora le explico el porqué. Mire, Trochman es un error gráfico de transcribir la palabra Trujamán. Trujamán ya viene en el Quijote. Cervantes era experto en ocultamiento y en reírse de la sociedad de su época, de su momento, del momento que le tocó vivir. Trujamán era el traductor. ¿Por qué ese apellido en los judíos? Porque casi todos los traductores que había en el reino de Aragón, que era el que fundamentalmente tenía que ver con los árabes, en la frontera que tenía por la zona Murcia, Albacete y todo eso, según fue avanzando la Reconquista, los judíos hablaban como mínimo el romance, que es el castellano, de ahí viene el judío español, el romance, hablaban el hebreo, y la mayoría de ellos hablaban el árabe. Entonces, ¿en quién voy a confiar para que cuando hay una razzia, que vienen los musulmanes y secuestran a una familia y se la llevan y piden un rescate, o los cristianos hacen lo mismo en territorio musulmán y todo eso, pues al que me puede poner de acuerdo a los dos se puede entender a Trujamán, al intérprete? ¿Qué ocurre cuando la expulsión de 1492? Que la mayoría de familias trujamanes, que eran casi todos familia entre ellos, se fueron a Orán. En Orán, hasta 1500 y algo, no fue tomada por el cardenal Cisneros, con lo cual vivieron un tiempo. Pero en Orán, su nombre, su apellido, fue traducido al árabe, con la grafía de la gente de Orán. Cuando volvieron los españoles allí, pues unos o se quedaron y tuvieron que cambiar otra vez la grafía del apellido, o se fueron y de los sitios donde fueron yendo les fueron cambiando el apellido. Trochman hoy día se escribe en 20 y tantas o 30 formas distintas, pero son sefardíes, como los sefardíes. Son sefardíes, más incluso, porque ya en el Quijote viene recogido su apellido. Un momento, por favor. Vale. Contreras, pasa lo mismo que hemos dicho de antes. Es un apellido castellano utilizado por judeoconversos sobre todo. Judeoconversos que poco a poco se van yendo de España, sobre todo a Hispanoamérica. Mi familia no se ha ido, ¿eh? Su familia no, pero familias con apellido Contreras sí. Pero mi familia, la de mi padre, Bueno, en Andalucía. Yo con la suya no me meto. Yo hablo de las otras, de las que sí se quedan. Ya, pero que no. Incluso podemos encontrar apellidos totalmente que nos suenen a españoles, a castellanos, en Alepo. Miren, hay otro apellido del que también estoy enamorado. Y usted dirá, ¿de cuántos estás enamorado? Pues de muchos. Hay un apellido que hay una historia, es una historia preciosa, y es Fanta. Fanta. ¿A que no lo habían oído nunca como apellido? Pues yo tampoco, hasta que me encontré con él de narices. Fanta tiene una historia muy bonita. Fanta es un apellido de sefardíes que viven en lo que habíamos hablado antes, del norte del Imperio Otomano, en Praga. Viven en Praga, y esa familia tiene un hijo, y se van al funcionario de turno que de eso, le dicen, oye, que venimos a escribir porque hemos sido padres, estamos muy contentos, le tenemos que hacer la bar mitzvah, le tenemos que hacer todo, y queremos registrarlo para que tenga un nombre y unos apellidos. Muy bien. ¿Y cómo se llama? Pues ese es nuestro infante. Recuerda que en castellano antiguo se llama infante, no se dice niño, se dice infante. Cuando el checo, o el de Praga, oye infante, pues no sabe qué escribir, y escribe a Fanta. Esa explicación que yo le estoy dando lo encontramos en un libro de segunda mano que está descatalogado en una librería de Manchester. ¿Tienes apellidos de ciudades de España? Sí, hay muchos. Yo, Calahorra, Hay muchos. León. Hay muchos.
Una pequeña relación. Alcalá, Aragón, Aranda, Arévalo, Barrios, Béjar con todas las posibilidades. Béjar, Beja, Béjar con H, Bejarano, Burgos, Cabrera, Cáceres escrito con C y con K, Cardona, Carmona, Castro. Hay dos que no son españolas, pero que a mí también me gustan, me enamoro de ellas, que es Constantini y Estambuli. Es lo mismo, Constantinopla y Estambul, pero se ve que las familias entre ellas no se hablaban, y una se puso Constantini y otra Estambuli. Córdoba, también está con la variante cordobí. Dávila, de Toledo, Toledano, Toledo, Escalante, Espinosa, Guardia, Aro, Jerusalmi, de Jerusalén, León, Lisboa, Lucena, Madrid. Madrid es un apellido también utilizado por sefardíes, Mallorca, Medina, Miranda, Molina, Montiel, Mora, Palacios, Paredes, Pavia, Pinto, Romano, Segovia, Sevilla, Tánger, Valencia, Valero, Valle, Villa, Villalobos, Villarreal, Zamora, Lebrija, Casorla, Murcia. Muchísimas. ¿Puedo decir una cosa? Por supuesto. Por favor, hay que dar paso a las demás personas. Bueno, como estaba hablando de Pues, luego lo comentamos. Vale. Bueno, creo que me toca a mí el turno. Yo tengo constatado, soy historiadora, no lo digo por nada, sino porque Me da miedo porque No, estoy encantada con venir, que además vengo asiduamente aquí a todos los días. Entonces, tengo constatado algunos apellidos en un pueblo de Toledo, entre otras cosas por un proceso de fe que tuvo el protagonista. Estoy siguiendo a la familia, la he seguido hasta principios del siglo XX, es el pueblo de mi padre casualmente, y en el Archivo Histórico Nacional he encontrado datos y demás. El apellido es Ventura Pastor, el griego Ventura Pastor, su mujer era Catalina López de Sosa, era portuguesa. ¿Ustedes suenan estos apellidos como utilizados como judíos o como usted dice? ¿O judíos? Judeoconversos. Sí, Judeoconversos. Mire, eso... la relación que hubo después de la expulsión del siglo XV, de 1492, entre España y Portugal fue intensa. El tema de la raya es un tema apasionante. Yo le voy a contar la historia de un apellido utilizado por un sefardí, por una familia sefardí, y es el apellido Montesinos. Montesinos son unos montes que hay en la provincia más al norte de Portugal y que hacen frontera con España. Son los Montesinos. En esa provincia hay una localidad que se llama Vilaflor. Por cierto, cerca de Vilaflor hay una bodega que hacen unos vinos muy similares al Lambrusco. Es buenísimo. Bueno, en Vilaflor se aposentaron muchísimos judíos españoles que tuvieron que salir pitando, pero que dejaron negocios en España, sobre todo en Castilla. ¿Cuál era el problema? Que o pasamos hambre o nos inventamos algo. Pues iban al cura de Vilaflor y le decían: oye, mira, que quiero ser cristiano. Y decía: pues vale, pues ya eres cristiano. Y entonces volvían a España con el nombre y el apellido, vamos a llamarle cristiano. Esa familia Montesinos. Montesinos llegó a ser un banquero tan importante de la corte de Madrid que en un momento de su vida se queda viudo. Y no es porque sea banquero importante, sino ahora vendrá lo de importante. Se queda viudo y escribe a su familia de Vilaflor y le dice: por favor, mándame una novia porque se ha muerto mi mujer y pues quiero casarme otra vez. Le mandan de Vilaflor una novia. Se entera el representante de Roma, no sé cómo se llama ahora, el nuncio del Papa de Roma, se entera de que el señor Montesinos está esperando a la novia que viene de Vilaflor. Y le dice: oye, Montesinos, si somos amigos, ¿cómo no me has dicho nada? Mira, no puede ser, todos mis carruajes a tu disposición. Y entonces salen todos los carruajes de Madrid a buscar a la novia a Torrelodones. En Torrelodones esperan que llegue la novia y la novia entra a Madrid en los carruajes del nuncio. Esa familia, con el paso de los años, tuvo problemas con la Inquisición, como todos los judeoconversos tenían. Terminaron en el Tribunal de Cuenca, fueron juzgados
pudieron escaparse. El cabeza de la familia Montesinos tuvo que quedarse un par de años en Cuenca en la prisión, y al final pues me imagino que compraría a alguien al que tenía las llaves y salió corriendo a Burdeos, y de Burdeos pasó a Ámsterdam, que era donde se refugiaban la mayoría de judeoconversos españoles. También hay otra anécdota de familias de estas. En el finales del siglo XVII, principios del XVIII, una chica de Málaga y un chico de Granada se caen bien. Normal, son jóvenes, se gustan y deciden casarse. Son judeoconversos. Y era tal la unión que tenían que llegan a la conclusión de que no pueden seguir viviendo en el ocultamiento, no pueden seguir haciendo eso. Se cogen de la manita después de casarse y se van a Burdeos. Consiguen llegar a Burdeos, con el favor de la comunidad de Burdeos pasan a Ámsterdam, y de Ámsterdam terminan en Paramaribo, que es la capital de Surinam. Y ahí en Surinam actualmente puede encontrar Garcías, Martínez, gente de esa que viene de esa pareja de jovencitos de Málaga y de Granada. Por cierto, un descendiente judío de esa familia sefardí se fue de negocios a Vietnam en el siglo XIX, conoció a una vietnamita que tenía los ojos rasgaditos y la convenció para que se hiciera judía y volviera con él a Surinam. Y ahora, aparte de Martínez, García, Pardo y no sé qué más, pues hay otro con apellidos vietnamitas que son sefardíes. ¿Qué quiere decir el prefijo ben en un apellido? Hijo. Hijo de. Y solo judío. También algunos árabes en alguna zona lo utilizan. También como la sí. Dense cuenta que la mayor parte de los apellidos judíos que hoy conocemos en España proceden de Marruecos. Y casi todos son apellidos árabes. Hay una familia que es muy conocida por todos los judíos de la comunidad, es Benzaquén. Los Benzaquén dicen que vienen de Marruecos. No, hay que estudiar un poco. Vienen de Arabia Saudí, de la Medina. Cuando la destrucción del segundo templo, muchos judíos se fueron a lo que ahora es Arabia Saudí, a lo que ahora es la ciudad de Medina. Cuando llegó el señor Mahoma a caballo, le dijo: os hacéis musulmanes, os lo corto el cuello. Y entonces, como no llegaba el autobús, pues se fueron andando por todo el norte de África y llegaron a Marruecos. Y ahora somos Benzaquén. El apellido Zaquén, que en hebreo significa viejo, en el apellido Benzaquén no tiene el significado de viejo, tiene el significado de sabio, porque el significado viejo, hace muchas generaciones, hace cientos de años, se daba a la persona que tenía experiencia, a la persona que sabía. Ese era el viejo en el que se confiaba. Y entonces la familia Benzaquén, que hoy viven en España como tal Benzaquén, su apellido significa sabio y vienen de Medina. Yo no sé si les he chafado el resto de la historia de Benzaquén, pero vamos, me gustaría que me dijeran que no para ver si aprendo algo más. Más cosas. Toledano. Tenía que salir. Yo estaba esperando que alguien lo dijera porque si no lo iba a decir. Toledano tiene dos formas de entender. Unos dicen que Toledano viene de Toledo. Es posible, parece perfecto, no tengo nada que discutir en ello. Pero es de los judíos, de las familias judías de Toledo, que se fueron en distintas expulsiones, no en la última, sino en varias de las expulsiones, y que terminaron radicándose en Marruecos. Unos decían que eran de Toledo, y de ahí venía el nombre de Toledano, y otros decían, de Toledo no, y de ahí viene también Toledo. Cualquiera de las dos posibilidades está aceptada. Unos negaban ser de Toledo porque estaban perdona por decirlo, estaban cabreados, les habían echado de Toledo. Y decían, yo de Toledo no quiero saber nada, yo de Toledo no, que el toledano. Pero otros decían, no, yo de Toledo, yo soy toledano de Toledo. Cualquiera de los dos sí. Creo que así vamos explicando más cosas que si no se hubiera hablado yo de corrido. Yo quería primero, sobre todo la gente, el que me ha confirmado que un día es sefardí.
Buen día, igualmente por ti. Y me gustaría saber si Penona también tiene algo que ver, porque fuimos hace mucho tiempo buscando la aldea de Penona, que es una pedanía del monte, y nos decían que allí eran judíos. Mire, yo le voy a contestar con dos. Lo primero, siento que le confirme que usted es sefardí, porque ya la cosa empieza a estar fea, ¿eh? Ya, de ahí ya es preocupante. Fuera de esa broma, no lo conozco ese apellido, pero yo digo muchas veces y reto a la gente que me escucha que me diga un solo pueblo que en España no haya tenido nada que ver con los judíos. Yo no lo conozco. Y le puedo asegurar que aparte de investigar y estudiar los años que llevo haciéndolo, España me la he recorrido toda, no porque es imposible, pero me la he recorrido bastante y siempre poniendo el dedo en la llaga y yendo a los sitios y preguntando, inquiriendo y buscando. No hay ningún pueblo. 1500 años dan para mucho. Dan para mucho. Cuando a los reyes católicos se les ocurre la peregrina idea de expulsar a los judíos de España, no tienen en cuenta una cosa, y es que ellos pertenecían a la dinastía Trastámara. La dinastía Trastámara en 1492 tiene 3 siglos de antigüedad y expulsan a aquellos que llevan 1500 años. No había ningún sector social, ningún pueblo, ninguna familia que llevara más tiempo en España que los judíos. Los judíos somos más españoles que la mayoría de españoles. Y lo siento, es así. Me siento español profundamente, pero reconozco como historia, el judío es el más español. ¿Alguien conoce algún godo? No. ¿Algún visigodo? No. Se ha hecho de la investigación. Pues ya tengo un camino para hacerlo. Cuando dé la conferencia yo vengo porque estoy encantado de que me lo... Las teorías son siempre discutibles. Son siempre discutibles. Yo vengo de San Sebastián, donde se creen que somos lo más antiguo de la antigüedad, y la verdad es que es muy discutible. Sí. Sí, porque las teorías se fundan en estudios... Pero los estudios que existen hasta ahora, sí, pero no... solamente podemos confirmar a los judíos como el pueblo más antiguo residiendo en España. ¿Y los godos se habrán mezclado? Me imagino que sí. En España hay mucho de mezclar. Quería preguntar por el apellido cirujano y por los apellidos que son de colores, de blanco o rojo. Los apellidos de colores es una de las historias que existen, que algunos piensan que todos son judíos, y no es verdad. Son castellanos utilizados por judíos, por judeoconversos sobre todo. Pero mire, de colores hay pardo, pinto, moreno, rubio, blanco, castaño. Eso es de los informes que nosotros hemos hecho. El blanco no, porque blanco en hebreo es Labán, y los judíos a Labán no le tenemos mucho cariño. ¿Y cirujano? Podría ser, pero no, eso no le puedo aclarar. Pero sí le voy a contar una historia del pardo. Ya que estamos de historias hoy, es que yo tengo un apellido pardo. Los pardos se fueron fundamentalmente a Turquía. A principios del siglo XX existe una gran inmigración de turcos hacia Estados Unidos. Después muchos fueron a México, algunos a Venezuela, pero en México actualmente, más que turcos, lo que hay es procedentes de Siria, de la zona de Alepo. Eso ya me dicen el apellido, ya digo quién era su padre y su abuelo, porque ya me los conozco casi todos. Cuando llegan a la isla Ellis los barcos, lo primero que hacen los funcionarios es una ficha, y cuando llega un pardo, el funcionario norteamericano le dice "What is name?" y empieza a preguntarle. El otro dice "Yo pardo". ¿Pero qué es pardo? O pardo, y después de tirarse 2 horas y media, pero de reloj, discutiendo, llega y le dice "Pardo, pues igual que marrón", y dice el funcionario "Perfecto, bravo". Ahora hay muchos sefardíes en Estados Unidos que son bravos, pero son familia mía.
son parlenos. Mi abuela era parla. Pues aparte de francesa ya somos familia también. Bien, yo prefiero no utilizar el micrófono. Le doy las gracias, pero estoy muy confuso. Yo llevo unos 45 años trabajando sobre el tema. Ahora estoy muy confuso. Yo he venido expresamente porque hay una duda en este momento, como esta señora muy bien ha dicho, sobre el origen de quién es el más antiguo del antiguo. Simplemente hay una cosa que a mí, se lo digo a usted como especialista o erudito en el tema, y que preocupa ahora en este momento en Israel. Hay una tendencia, y en Centro Europa, a nivel de las universidades, estoy hablando de Suiza, estoy hablando de generalmente, vamos, en este caso lo que yo conozco, Suiza y Viena, el tema de los Venusim. Los Venusim, como usted conoce perfectamente, son aquellos marranos que la gente creía, ya muy bien lo explica usted con el tema, que se quedan aquí, que se quedan en España, que se quedan en Portugal y que... Ahora, la confusión mía es que usted, como muy bien dice, porque aquí en los años 70, 80, cuando había una postura y una forma de pensar, todo un señor le decía, que yo me llamo Luna, y dice, sí, es que soy descendiente de judío. Bueno, los garzones eran todos judíos. Usted sabe a este respecto, ¿qué filtro hace usted desde el punto de vista de investigador para que una persona de Perú, por ejemplo, que diga que se llama Rojas, como este señor, cuando Rojas, ahí sabe usted los Bermejo que también son rojas y que no tienen ninguna. Y luego otra cosa más preocupante, perdone que me extienda porque aquí el tema está ahí. Usted sabe que el rabino mayor de Burgos, un lunes, dicen, no fue así, fue a los 3 meses, de repente con 4 hijos le hacen obispo mayor de Burgos y eso es Santa María, con lo cual yo trabajo mucho porque estoy en Burgos, hay una parte de familias que están aquí. Ahora el problema está en que hay gente que llamando Santa María o Cartagena, como sabe usted, Alfonso de Cartagena, Teresa de Cartagena, son más judíos posiblemente que algunos que se dicen. ¿Qué filtro hace usted para que un persona que diga que yo me llamo en este momento toledano, para decir usted sí es sefardí, porque lo que estamos hablando ahora es de autentificar una realidad, no una fantasía que usted muy bien ha explicado con ese tema? Pues voy a intentar explicárselo. Es relativamente fácil ahora. Al principio le puedo asegurar que me costó muchas horas de trabajo, muchas. Todavía le sigo dedicando, y no les exagero, una media de 12-14 horas diarias de trabajo. Pero tiene su fruto, y si puedo ayudar a alguien con eso, bendito sea Baruch Hashem y todo lo que queramos. Pero contestándole a usted, primero, el trabajo que yo hago, no identifico a la persona como judía. Yo identifico al apellido utilizado por judíos o por sefardíes, por descendientes de judíos, que es una cosa que para mí me da mucha tranquilidad porque me quita mucha responsabilidad. Es decir, yo me baso en las investigaciones que ha hecho otra gente, en la que ha identificado a personajes como descendientes de judíos y utilizando el nombre y los apellidos que sean. Por eso me parece que les decía, no recuerdo si lo comentaba o no, que siempre utilizo como mínimo 2 referencias documentales. Cuando solamente hay una, yo al despacho que me encarga el trabajo le digo que no, porque puede ser un error gráfico a la hora de escribir. Si hay 2, ya es más difícil, que si los 2 han utilizado fuentes distintas, es más difícil que exista esa confusión. Eso por un lado. Y el segundo, como persona que viene del mundo del derecho y que sabe la responsabilidad que tienes en una falsedad de documento público, a mí eso siempre me ha parecido tremendo. A todas aquellas personas particulares que se ponen en contacto conmigo, y aquí hay una de ellas a la que hoy le he entregado su estudio, le acompaña una carta, ¿me permite? Le acompaña una carta que dice: le adjuntamos la documentación, informe motivado y certificado de colaboración como parte de la que tiene que presentar a los efectos de la solicitud de nacionalidad española para sefardíes o sus descendientes. Queremos incidir, porque eso
reiterativo, en que el citado informe no presupone la cualidad sefardí para el solicitante, sino que lo que indica, de acuerdo a la ley y el reglamento que la desarrolla, es que dicho apellido ha sido utilizado por sefardíes o sus descendientes. A los despachos no les digo nada. Nosotros trabajamos con 24 despachos, en España, en Francia, en Israel, en Canadá, en Estados Unidos, México, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Chile, con 24 despachos. A los despachos yo no tengo que indicarles eso, pero a los particulares sí quiero que, aparte de lo que podamos hablar por teléfono, hay particulares que me llaman de Colombia, que me llaman de Perú, que me llaman de México, y a veces me llaman 4, 5, 6 veces. Y yo siempre les digo lo mismo, y por correo. La cualidad de ese sefardí la tiene que demostrar usted. Yo lo único que voy a hacer es un informe de que ese apellido ha sido utilizado por sefardíes. Le voy a poner, permítanme, ya que está, sí, el ejemplo. Gracias, porque hay un minuto que se me facilita la hora. Qué bien. El informe que hacemos no se va a ver, es un informe muy documentado. En el informe decimos, por ejemplo, en este caso de Rojas, me permite que utilice apellido que es femenino plural de rojo, el cual deriva del latín rubenus con el significado de rubio, rojo, y ruseus encarnado, muy vivo, igual a colorado. Los nombres latinos rubios y rosios, documentados en la Edad Imperial, se derivan de apodos por el color del pelo y de la barba. En la provincia de Burgos, España, existe el municipio de Rojas, en la comarca de Bureba, partido judicial de Bibliesca, adoptado por varias familias judías españolas con anterioridad a la expulsión tal. Apellidos derivados utilizados por sefardíes y criptojudíos que tienen el mismo origen. Roja, Rojales, Rubio, Rubí, Rubín, Rosel, Roseli, Rosete, Rosetti, Rossi, Rosiano, Rusi, Rottenberg, Rubio, Roger, Rogier, Rose, Rousseau, Rousset, Rousseau, Rubino, Rubinstein. Todos estos apellidos, variantes de la raíz latina, los tenemos documentados como mínimo en dos libros, en dos artículos, en dos referencias. Apellidos compuestos, asimismo utilizado por sefardíes o criptojudíos. Caballero Roja, de Rojas, Díaz Rojas, Esponda Rojas, Gorreino Rojas, Gutiérrez Rojas, Lara Rojas, López Rojas, Núñez Rojas, Rojas Ayala, Rojas Argüello, Rojas Coello, Rojas Culebra, todos los que han utilizado sefardíes. Y después le ponemos el ejemplo de uno o varios sefardíes o judeoconversos. En este caso le hablamos de Fernando de Rojas, que está documentado perfectamente que era descendiente de judíos. Y le identificamos como mínimo 3, 4 o 5 libros de los que hemos sacado esa información. Eso es el estudio que nosotros hacemos. Como verá, el estudio es muy pormenorizado, con muchísimo trabajo. No decimos que el apellido es utilizado por judeoconversos, no decimos que la persona que nos lo encarga sea sefardí porque utilice ese apellido. Lo que sí es verdad que después de que termine la ley, con toda la documentación que nosotros tenemos, pues habrá que hacer algo que no sé lo que será en este momento, porque no tenemos tiempo ni para pensar qué es lo que vamos a hacer. Pero sí es un acervo cultural impresionante que en España hasta ahora, parecido, yo no conozco nada. Y le puedo asegurar que la Universidad Hebrea de Jerusalén, de la que esta mañana termino de recibir 2 libros, porque estamos comprando libros por todo el mundo continuamente, no tiene ningún archivo como este. Ni la Universidad de Beersheba, que tiene el departamento sefardí, ni los Solti, ni Toronto, la Universidad de Toronto, que es una de las mejores del mundo en el tema sefardí, no tienen esa información. No sé lo que haremos, pero es una información que es acervo cultural español, no solamente sefardí, es para todos los españoles. Por eso se lo agradezco a usted el trabajo, porque ha habido hebraístas en Israel que no tienen la mitad de la documentación. No. En este momento, en referencia a lo que dice esta señora, hay un fenómeno de los Yenusim en Belmonte, tras las minas, sí,
al cual estoy viendo desde hace 35 años. Bien, pues efectivamente, ahora parece ser que ya no solamente los de Belmonte, que sí tienen una endogamia, pero es que aquí en España, historiadores hebreos están ahora viendo que hay en zonas de Galicia que sean 6 familias. Quiere decirse que a lo mejor su capacidad, como dice esta señora, de demostrar por ADN que se puede hacer, porque para mí, sinceramente, 500 años no son nada. Cuando a mí me dicen 500 años, digo, bueno, de un pueblo que está esperando unos 2000 años, 500 años en la historia y sobre todo con los medios ahora, que podemos coger. En Valencia, a un pueblo, y hay godos enterrados y se me permite, el primer libro con el que trabajé para el tema de apellidos es el de Abraham Laredo, Les Noms Juifs, los nombres judíos de Marruecos, los Noms Juifs de Maroc. Empecé trabajando con él, con ese libro. Es un libro que está plagado de errores, pero le puedo asegurar una cosa: me quito el sombrero, o si no la kippah cuando la llevo puesta y hablo de ese señor, porque hacer la obra que hizo, en el momento histórico que lo hizo, y con los medios que había, lo que hacemos nosotros en el Centro de Documentación, poniéndonos a comunicar con universidades de todo el mundo y todo eso, eso no es nada. Eso es un trabajo que te lleva muchas horas de trabajo, pero lo que hizo Abraham Laredo es algo extraordinario, que tiene errores. ¿Cómo no va a tener errores si transcribía fichas que habían transcrito otros y que todos nos equivocamos? Yo también me equivoco. Y alguna vez me han dicho, oye, que en el informe que me has dado, pues que la fecha de nacimiento, que no la fecha de nacimiento, que la fecha del padre. Pues mira, perdona y te repito el informe. ¿Qué es lo que te diga? Todo el mundo nos equivocamos, pero Abraham Laredo hizo un trabajo extraordinario, y es la base de lo que nosotros hemos hecho ahora. Con todos sus errores, que hemos podido rectificar algunos de ellos, y otros seguimos estudiando a ver de dónde parte el error y cómo se puede arreglar, pero es la base de lo que hemos hecho ahora. Abraham Laredo es para mí el number one. Yo tenía una gran curiosidad por saber los apellidos que usted cuando habla Tiene el micrófono. Cuando habla usted de los pueblos ha nombrado Castro. Sí. Entonces, ¿Castro es un apellido judío o es utilizado por judíos? Utilizado por judíos. Sí. Y yo creo que he oído o he leído me han informado de Diego, también hay un apellido judío. Es que apellidos judíos, como les he leído al principio, hay 8 o 10, no hay más. No hay más. Los demás son apellidos castellanos utilizados por judíos. Ojo, judíos que ya antes de la expulsión, algunos de ellos utilizaban esos apellidos, Mire, hay una anécdota, antes hablaba de los Santa María. En los Santa María se cuenta siempre como anécdota que cuando ellos iban a la iglesia, ¿cuál es la oración? Me parece que es la de María. Cuando hablaba de Santa María, ellos decían, no sé qué es Santa María, Madre de Dios y prima nuestra. Porque decía, si es la madre de Jesús, Jesús era judío y era prima nuestra. Eso se cuenta, es una anécdota, no tiene fundamento ninguno, pero es una anécdota que se cuenta. Santa María, sí. Los nombres de santos, muchos sí. En Italia, uno de los apellidos más utilizados por los judíos que querían ocultar era sacerdoti. ¿Por qué? Porque si te llaman sacerdote, pues, y tú, no, un tío mío, un abuelo, un bisabuelo, ya no hacen más preguntas. Ahora, si dices, no, es que soy Leví, oh, qué mal de eso me da la cosa. O sea, que categóricamente no se puede decir que un apellido sea judío, se puede decir que es usado por utilizado por judíos. Estamos hablando de sefardíes. El askenaz es otra cosa. Yo con mis amigos askenaz, que los tengo, y estoy invitado a una boda ahora de una judía sefardí con un askenazí, y con él siempre me río y le digo, mira, los sefardíes somos mejores que vosotros, pero muchísimo más. Claro, ¿cómo me dices eso? Digo, mira, el apellido askenaz, los sefardíes lo tenemos como apellido sefardí, con todas sus variantes, pero vosotros no tenéis ningún apellido que sea sefardí, que sea el nombre sefardí como apellido vuestro. Nosotros sí tenemos askenaz.
¿Qué ocurre con el apellido Askenaz? El apellido Askenaz es sefardí porque cuando se produjeron las primeras, no sé, matanzas en el Valle del Rin, que es donde empezó el tema Askenaz de los judíos que se fueron de Eretz Israel, del reino de Judea y todo eso, cuando se empiezan a producir las primeras matanzas o las primeras expulsiones, algunos de ellos llegan al norte de África. Y allí pasan a ser sefardíes porque no hay rito Askenaz, porque no hay nada Askenaz, porque todo es sefardí. Y con el tiempo, pues le gusta la hija del vecino, que es normal, es que es muy guapa. Y se casa y pasa a ser sefardí. Y entonces ya no conservan el nombre y los apellidos que tienen ellos, propios del territorio donde vivía. Pero sí se incorpora el apellido Askenaz como apellido para determinar de dónde viene esa persona o esa familia. Viene de Askenaz, viene de Alemania, para decirlo ahora de una forma rápida y pronta. Perdón, Gándara Duque. Lo mismo, tanto uno como otro han sido utilizados por judíos sefardíes, los dos. Pero son utilizados, ojo, por sefardíes o por judeoconversos. No son apellidos judíos. Bueno, exacto. Yo quiero descubrir quién fue mi último judío, porque yo sí me he hecho análisis genético. Entonces ponía apellidos más comunes que tiene. Me ponía Pérez, Cohen y García. Y le falta una nota, que la isla de Tenerife y de La Palma fueron refugios de judíos conversos. Sí, sí. Y allí tenemos, claro, y estoy buscando también, quiero buscar las cosas de ese sitio. Entonces, uno de los apellidos que tengo, que es Marrero, que está en la lista de apellidos judíos. No, es que lo busca ahí. No me hable de listas. Hasta ahora nos hemos llevado muy bien. Si quiere que me enfade, siga hablándome de listas. Pero yo pienso que es por el apellido de Triana. Mire, permítame con el tema de las listas. Hay unas listas muy famosas que partieron del libro de Pere Bonin, Sangre Judía. Yo el libro de Pere Bonin le tengo mis máximos respetos como investigador y divulgador, pero a mí no me sirve un apellido como investigador si no me dice de dónde sale. A mí no me vale que me diga de las listas de la Inquisición. Oiga, es que la Inquisición no hay listas. Es que la Inquisición hay procesos. Dígame usted, ¿qué proceso es? ¿Dónde está guardado? Y la referencia de ese proceso. Entonces yo podría ir a comprobar. Pero listas no. Listas han inventado. Tengo otro, porque yo me gusta la genealogía, entonces tenía Frías no, pero Mazuelos. Llegué a un punto que llegó Mazuelos Frías, y el genealogista no se veía seguir, y don Juan Manuel Valladares, que es un que siempre busca a los judíos de ahí de Canarias, ya me lo encontró, que Mazuelos venía de Afonso Mácula, entonces con mancha, y de ahí podía venir Mazuelos, porque según, y le continuó, en 1649, La Laguna, la ciudad de La Laguna, la denominaron la Iglesia Católica como hebrea, ciudad hebrea. Mire, el apellido Frías viene de... ¿Anteriores? Sí, anteriores. El apellido Frías viene del duque de Frías. No, le digo lo demás. No, los duques de Frías fueron unos grandes protectores de la comunidad judía. Enorme. Se enfrentaron a los reyes y hicieron valer su peso para proteger a judíos perseguidos. Habla de Mácula. Ahí me gustaría enlazar con un poco del Quijote. El Quijote es un libro que he tenido prohibido mentalmente porque no podía con él durante la mayor parte de mi vida. Hasta hace 8 o 10 años que alguien me dijo, parece mentira que tú no leas el Quijote. Y es que no puedo, es que la segunda página me aburre. Y entonces me enseñó una serie de estudios que se han hecho buscando la parte judía del Quijote. Y ahora soy un defensor de Cervantes del Quijote a más no poder. Cuando el Quijote habla de la Mancha, no se refiere al territorio de la Mancha, se refiere a la Mancha de judío. En Minas Gerais, en Brasil, en 1600, había un dicho
que la mancha no se quita con jabón, se quita con dinero. Es decir, hay que comprar el silencio. La mancha que lleva como judío. Cervantes es un personaje que se burló de su sociedad, de la sociedad en la que vivía. Se burló de ella y le dijo: y no me vais a coger, no me vais a encontrar. Miguel de Cervantes era judío converso, era procedente de familia. En La Mancha, ninguna de las distancias que hay entre pueblos coinciden, ni en trayecto ni en duración. Ninguno de los árboles que se citan en el Quijote existen en La Mancha. En La Mancha no hay ningún río truchero. Las carretas de La Mancha, todas, ninguna hacía ruido. Las carretas que describe Cervantes, todas hacían ruido. ¿Por qué? Porque las carretas a las que se refiere Cervantes eran de los comerciantes que iban por Galicia y pasaban por los bosques. ¿Y de qué forma asusto a los lobos? No engrasando los ejes de mi carreta, que decía Atahualpa Yupanqui. Y entonces produce ruido y espanto a los lobos. Cervantes era un especialista en tejidos. Cita más de 300 términos relacionados con tejidos. ¿Quiénes eran los comerciantes de tejidos en esa época? Los judíos. Si unimos todas las cosas, ¿por qué los judíos pasaban de un pueblo a otro, de una ciudad a otra y de un trabajo a otro? La familia de Cervantes. Para que no los pillaran. Pues cuando veían que el vecino veía que no comías cerdo, ¿qué hacía? ¿Te llamaba Benjamón? No, te mandaba la Inquisición. Entonces tenías que huir, tenías que escaparte. Cervantes hay un capítulo que es totalmente judío. Tiene un capítulo entero que es totalmente judío. No hay más. Cuando habla del ocioso no se refiere al vago, se refiere al que tiene tiempo para investigar, al que tiene tiempo para estudiar. A eso se llama ocioso, por don Miguel de Cervantes. Es como el marrero. Marrero. Ya saben de dónde viene marrero. He comprendido esto de que, digamos, lo que cita usted no son apellidos judíos, lo tengo clarísimo, que sí usaron judíos, entonces queda, como dice el señor, que queda un poco difuso, pero bueno, así son las cosas. Ahora hay apellidos que siempre he creído que son judíos, por ejemplo, Cohen, Levin, lo que viene de la tribu de Levi, Menashe. Había aquí Napoleón tenía un mariscal que era Mácena, y le decía, sabiendo el origen del apellido, le decía, tú, Menashe. Es decir, me parece, Cohen, por ejemplo, me da la impresión, supongo, siempre lo que digo, que Cohen viene de los Juanín. Es que usted está hablando de apellidos judíos, sí, y yo estoy hablando de apellidos sefardíes. Así que casi, es un apellido, Sí, pero Mizrahi tampoco es judío. Mizrahi es un apellido utilizado por judíos. Es como Levante. El apellido Levante es lo mismo que Mizrahi y es un apellido utilizado por judíos, pero no es un apellido judío. Es que el error está en pensar que muchos apellidos son sefardíes o son judíos. Ya llega un momento en que me da igual, pero que no es lo mismo. Es decir, si vamos a ver de dónde viene un apellido, tenemos que investigar, tenemos que aclarar, tenemos que estudiar cómo se escribe, las modificaciones que ha tenido a lo largo del tiempo y quién ha utilizado ese apellido. Pero fundamentalmente el tema de la conferencia es los sefardíes, nombres y apellidos sefardíes. Los sefardíes no tenían nombres y apellidos propios, salvo poquitos, 4, 5, 6, 7, no más. Lo que utilizaban eran apellidos para disimular su procedencia judía y poder seguir viviendo en territorio cristiano. Dese cuenta que cuando hablan de la expulsión de 1492 y dicen, se echaron a los judíos, en España ya no tenía más judíos. Mentira. Mentira y además total. En España siempre han vivido judíos. La pareja que se va a Burdeos, de allá a Amsterdam y termina en Surinam, llevaba 200 años viviendo en España.
como judeoconversos, como criptojudíos, pero seguían practicando el judaísmo. Y su fuerza, su vida, su sangre era judía. Por eso, siendo jovencitos, recién enamorados, corren el peligro de irse a Burdeos, que había más espías españoles en Burdeos que franceses viviendo ahí. De Burdeos pasan a Ámsterdam, cogen un barco y se van. No es coger el autobús o coger el AVE e irse a Sevilla. Cogen un barco y se van a Surinam. ¿Por qué? Porque son judíos, porque quieren seguir siendo judíos. Esa es la fuerza que los mueve. Pero distinto es el apellido y los apellidos usados por. Apellidos judíos o sefardíes, 4. Judíos hay alguno más, el Cohen Leví. También hay muchos sefardíes que tienen el apellido Cohen Leví. Y hay alguno que yo conozco, y creo que alguno de aquí también, que es Cohen. Y vive aquí en Madrid. Judío. El apellido. Sí, pero tiene 2 apellidos Cohen. Ese es el culpable de que yo esté hoy aquí. Porque es el que me metió en todo este tema. Pero lo que quiero yo transmitirles, y me gustaría que de aquí salieran con la idea, es de que los sefardíes y los criptojudíos o judeoconversos en el 99% de los casos utilizaron apellidos castellanos o portugueses, da igual, pero apellidos que no eran apellidos judíos, porque cuando ellos empiezan a utilizar los apellidos prácticamente no existen apellidos. ¿Por qué le llaman a alguien rubio o pardo? Pues porque es rubio, porque por lo que sea. No tiene una lógica de decir, viene del capítulo 23 de la Perashá de no sé qué, que no, que iba por la calle y dijeron, este es el hijo de la rubia, pues se quedó con el rubio, porque ella era rubia, venía de Francia, del norte de Francia y era rubio. Es eso, no tiene fundamento el pensar que existen apellidos sefardíes. Y eso es uno de los errores de la ley de nacionalidad española. La ley de nacionalidad, y con eso quiero terminar, y no me gusta mucho hablar de la ley de nacionalidad porque no es mi tema, pero está mal hecha. Es una ley eminentemente política, no tiene nada que ver ni con la memoria ni con la justicia, y está hecha por gente que no tiene ni idea de la historia sefardí, aunque algunos de ellos que intervienen en la ley son sefardíes, pero no conocen, no se dejan asesorar por gente que llevamos años trabajando y que podemos aclarar un poquito. Y si no quieren conmigo, no pasa nada, yo me retiro, comenten con otros y les digo con quién pueden comentar. Pero cuando se hace una ley, hay que hacerla con especialistas. Cuando se hace una ley de violencia de género, ¿a quién se llama? A las mujeres. Cuando se hace una ley de aeronáutica, ¿a quién se habla? A la gente que tiene que ver con los aviones, con el control aéreo y todo eso. Y cuando se hace una ley de memoria histórica para los sefardíes, ¿con quién se cuenta? Yo no tengo ni idea. A lo mejor es una tontería. Como mi familia nos ha movido de España, pues puede ser que nosotros, todos los apellidos que yo tengo, que los tengo ahí guardados, pues estemos aquí desde la fusión, desde que se hizo en Israel, en Judea. Digo, o sea que... Está usted en peligro, sí. No, pero es que es una cosa mía. Es una forma de explicarlo. Sí, pues tiene razón. Porque yo he visto que mi familia se ha movido por, quizá es mi imaginación, por el Burgos, por La Rioja, por los apellidos. Repito lo anterior, me hice una población en España, no una capital, una población, todo el mundo, lo que hablábamos de turismo, todo el mundo va de turismo a Toledo, todo el mundo va de turismo a Sevilla y a Córdoba. ¿Y qué pasa con Soria? ¿Y qué pasa con Cuenca? ¿Y qué pasa con Teruel? ¿Y qué pasa con La Rioja? ¿Y qué pasa con Lérida? ¿Y qué pasa con Alicante? ¿Y qué pasa? Vamos a hacerlo de otra forma. ¿Pero se quedaron todos arriba o se bajaron todos? Fueron a donde pudieron. Porque mi familia es de Jaén, la de mi padre. Y sin embargo Calahorra está en La Rioja. Fueron a donde pudieron. Había que salvar la vida. Y era lo más importante. Vamos a tener ya una última pregunta. Volviendo al tema,
que a usted no le gusta, que es el de la nacionalidad. No, la nacionalidad sí me gusta. No, el de la ley de la nacionalidad. Hay tantos intereses en este momento en distintos países del mundo, y yo hablo por lo que conozco de México, que hay tanto dinero para que la gente haya visto una vía para conseguir un pasaporte español, que me imagino que ustedes de la comunidad sefardí estarán aterrorizados de que haya personas que no tienen nada que ver, estén consiguiendo credibilidad para decir tenemos opción a conseguir este pasaporte, que es un tema muy peligroso porque se puede caer en errores enormes de dar... Le contesto muy fácilmente. A mí me preocupa ese tema. A los judíos... Conozco sefardíes que están fuera, que lo están viendo. A los sefardíes y a los judíos en general, hay pocas cosas que nos aterroricen ya. Mire, de los 4.000 que ha hecho el centro de documentación mío, si alguien ha intentado engañar, a mí no me ha engañado, porque yo no digo que sea sefardí, digo que el apellido sí lo utilizan otros sefardíes. Pero fíjese, de los 4.000, pues le podría, por decirle algo a bote pronto, el 90% es que si no son judíos, vamos, si no son judíos hacemos así y salen judíos por todos lados. En cualquier ley, en cualquier situación, hay una parte que intenta beneficiarse sin tener que ver con eso. Pero me puede decir una actividad humana en la cual no existe ese riesgo. Si por ese riesgo vamos a dejar de recuperar no sé cuántos, pero muy pocos, porque si al final de la ley, que todo es tan secreto que no hay ningún número publicado, 60.000 judíos o 60.000 sefardíes recuperan la nacionalidad española, yo solamente le haría una pregunta. ¿Prefiere que vengan esos judíos preparados, la mayoría de ellos con títulos universitarios, con empresas? No, a lo que no, pero yo hablo del dinero que hay implicado en ese tema. Pero usted tira del hilo y yo le sigo. ¿A quién prefiere? ¿A esos o a esos otros que vienen y no sabemos? Porque no vienen con la cédula de identificación debajo del brazo. No sabemos si tienen problemas con la justicia. No sabemos qué formación tienen. ¿A quién prefiere usted? ¿Correr ese pequeño riesgo y que podamos beneficiar a todos ese número importante? ¿O no hacemos nada porque como vemos... Que sea sefardí no quiere decir que a lo mejor no sea delincuente. O sea, no. Eso tampoco lo digo. No, por eso, no. Eso yo no lo he dicho. Pero sí hay una cosa importante en cualquier sociedad. El judío normalmente está más preparado en porcentaje de la población. ¿Sabe cuántos premios Nobel? Sí, eso estoy de acuerdo. ¿Cuántos premios Nobel ha tenido España? 8. 2 científicos y 6 literatos. De los científicos, uno es Ochoa, nieto de judeo converso. Ya no sé en qué parte ponerlo. ¿Sabe cuántos sefardíes hay con premio Nobel? 14. 14 sefardíes, ¿eh? Si España integrara a sus judíos tal como se merecen, y, mire, a nosotros como centro de investigación, Isaac Nabón, el único presidente sefardí que ha tenido Israel, nos entregó un premio en Jerusalén el día, no me acuerdo, noviembre del año 2012. En España nadie nos abre las puertas, nadie. El centro de separar porque conozco quiénes son. Ni el ministerio. Hemos mandado al ministerio informes, hemos mandado al ministerio de Cultura, al ayuntamiento de Madrid, al ayuntamiento de otros sitios. Nadie quiere saber nada de los judíos. Nadie. Pero tienen fama de ser inteligentes.
Durante 500 años, desde el siglo XV hasta ahora, en varias ocasiones, gobiernos han intentado que los judíos volvieran a España. En varias ocasiones. No solamente en el siglo XX, anteriormente. Y siempre ha topado con algo. Yo tengo un amigo, de verdad, es amigo mío, es obispo, pero siempre ha topado con la iglesia. Y ya lo decía Cervantes, amigo Sancho, con la iglesia hemos topado. Y todavía la tenemos. Y todavía seguimos topando.